Por lo tanto, necesita aprender cómo se interpreta una parábola. Y eso es iniciando qué inició la parábola. Ahora, fíjese bien, la siguiente pregunta es, ¿qué conducta o acciones iniciaron la parábola? Y son las que están en comparación. Esas dos preguntas debe escribirlas para que a la hora de leer una parábola las tenga en mente. Y la pregunta más importante de todas es, ¿qué inició la parábola? ¿Por qué Jesús se puso a contar una parábola? ¿Qué conductas o acciones había para que Jesús la contara? Esto lo hacemos para no alterar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos cosas en las que nos vamos a fijar antes de concentrarnos en estudiar la parábola, hermanos. La primera de ellas es los fariseos, lo que comenzó la parábola. Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 3. Dice Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 3. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ahí está el inicio de la parábola, porque después de que él escucha a los fariseos y a los escribas murmurando, él les cuenta una parábola. La primera parábola que él cuenta es la de la oveja perdida. La segunda parábola es la de la moneda perdida. Y la tercera parábola, que no debería de ser llamada el hijo pródigo, sería la del hijo perdido. Pues a cada uno de ellos se les llama perdido. Se perdió una oveja, se perdió una moneda, se perdió un hijo. Después se le llamó el hijo pródigo. Pero ese es el sentido que hay aquí. Ahora, el problema que usted debe atacar es precisamente lo que originó la parábola y a qué audiencia se la está dirigiendo. Quiero que veamos con atención unas características que se nos dicen de aquella audiencia que Jesús tenía. Dice el versículo 1 y 2 del capítulo 15 y vamos a mirar dos verbos. Dice, se acercaban, ahí está el primer verbo, a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Aquí el verbo importante es se acercaban, porque indica la repetición y la continuidad con que los publicanos y pecadores venían a Jesús. O sea que no fue una ocasión la que esto se llevó a cabo, sino que continuamente este tipo de sociedad tan más desechada e ignorada se acercaba a Jesús. Algo encontraban en Jesús que no hallaban en ningún otro lugar. Los pecadores y los publicanos o cobradores de impuestos veían en Jesús a alguien en quien podían acercarse, escuchar su palabra y encontrar esperanza para esas vidas tan destruidas. Pero igualmente miremos el versículo 2, que dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Ahora noten bien que Jesús comía con ellos. Y Jesús también los recibía. Había un compartir con estas personas, con el Señor Jesucristo. Ahora quiero que noten con atención una palabra, hermanos. Dice el versículo 2, y los escribas, ¿qué hacían? Murmuraban. Ponga mucha atención a esa palabra, murmurar. ¿Por qué? Porque la palabra murmurar tiene dos cosas importantes. La primera cosa importante de la palabra murmurar es el significado de murmurar en griego y en español. Y la segunda cosa es el tiempo de la palabra murmurar. Es muy importante porque esto tenemos que aprenderlo para saber y entender la parábola del hijo pródigo. ¿Qué significa murmurar en este pasaje? La palabra griega que aparece en este pasaje significa refunfuñar en español. Una persona que no solamente habla de los demás, sino que habla con enojo. Y en el texto griego dice, y murmuraban los fariseos tanto como los escribas. O sea que el compartir era entre estos dos grupos. Había quien era fariseo y era escriba también, porque se dedicaban a transcribir o pasar la ley de Dios y a explicar la ley de Dios. Pero estos hombres, cuando estaban con Jesús y lo estaban escuchando, ahora viene el tiempo, dice, murmuraban. Qué molesta sería una audiencia que mientras yo estoy predicando, estuviera hablando. A mí me ha tocado una persona que estoy predicando y está hable y hable. Y luego volteo y digo, bueno, le sigo. Y luego le siguen la plática, le siguen. Y dice uno, bueno, a lo mejor le está hablando del mensaje.
Pero imagínense una audiencia que esté hablando mal de mí. Y luego con un tono de enojo. Y yo estoy aquí, una vez me tocó una pareja y yo sabía lo que decía. No es cierto lo que dice, no es cierto. Le decía el hombre a la mujer. Estaban sentados ahí atrás y le decía, no es cierto lo que dice. No es cierto, es que mira acá. Hasta que le dije, ¡volteé! Y ya se quedaron así. Es una falta de respeto al que está predicando. Y más cuando se está hablando la palabra de Dios. Pero imagínense a los fariseos y a los escribas, hable y hable de Jesús. Ahora, ¿qué decían con enojo? Allí está el texto, léalo. ¿Qué decían con enojo? Nos resume, hermanos. A los pecadores recibe, es un resumen. ¿Ya viste? No es posible lo que este hombre está haciendo. Nos está dejando en vergüenza. Hemos enseñado al pueblo por tanto tiempo que no debe tener contacto con estas personas. Es más, debe demostrarles el desdén y el desprecio. Y ve lo que hace este hombre. Lo recibe. No, ha llegado algo peor. Se sentó a comer con ellos. Así de exagerado es el asunto. Están enojados. Jesús los mira y entonces le sigue y ellos le siguen. Y Jesús predica y ellos le siguen porque dice, murmuraban, está en tiempo imperfecto, o sea, están repite y repite la acción. Era gente que nada más estaba molestando al Señor. Entonces, hermanos, el Señor les cuenta 3 parábolas. 3 parábolas. La segunda cosa, hermanos, que debemos conocer es el final de las 3 historias. Esto va a ser importante. Note el final de las 3 historias. Veamos la primera historia. Lucas capítulo 15, versos 6 y 7, por favor. Lucas capítulo 15, versos 6 y 7. La primera historia es la de una oveja perdida. Un pastor pierde una oveja, deja las 99 encerradas, se va a buscarla hasta encontrarla. Y luego dicen los versículos 6 y 7. Y al llegar a casa, bueno, desde el 5 dice que la puso en sus hombros como gozoso. ¿Cómo venía el pastor, hermanos? Gozoso, dice. Y luego dice el 6, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Cómo termina la historia? Con gozo. Todos están felices. Este hombre está feliz por su oveja y todos los que vienen con él los ha invitado a una cosa, a gozarse. ¿Qué les decía yo ayer en la quinceañera? Lo que debemos hacer el día de hoy es estar gozosos. ¿Con quién? Con ella, porque hay una fiesta y están felices. Y esto es lo que hace el hombre. ¿Cómo termina la historia? Con gozo. Ahora vea lo que dice el versículo siguiente, el versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Qué hay en el cielo? Gozo. Ahora vea cómo termina la segunda historia, versículo 9. Una mujer se le pierde una moneda, se le cae en la casa. Las casas tenían piso de tierra. ¿Cuántos vivieron en piso de tierra? Yo sí. Teníamos que echarle agua para que el polvo no se levantara, ¿verdad, mamá? ¿Te acuerdas? Ahí en Santa Paula había que echarle ahí agua. Cuando barríamos el patio o algo había que regar. Agarrábamos una jícara y con la mano, y luego ya, pues se le cayó una moneda. Y como la tierra está suelta y se le fue por ahí y hay muebles y algo, pues ¿qué hizo la mujer? Movió todo. La moneda era importante para ella. Y entonces la encontró. Y cuando encontró la moneda, ¿qué dice el versículo 9? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinos diciendo, gozaos conmigo. ¿Por qué? Porque he encontrado la dracma que había perdido. ¿Cómo terminó la historia, hermanos? Con gozo. Y luego dice el verso 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ahora, ¿cuál es la lección de cada parábola? La lección de cada parábola es gozarse por el pecador que se arrepiente. Eso es la lección, no hay más. Hoy en día yo he oído un montón de predicadores que agarran este pasaje y cuentan a la gente una de fantasías y la lección nunca la cuentan. La lección es gozarse por un pecador que se arrepiente. Pero luego vea la siguiente parábola y vea los versículos 23 y 24. Dice Lucas 15, 23 y 24. Note, dice el padre, y traer el becerro gordo
y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y leamos todos, ¿qué dice? Y comenzaron a ¿qué? ¿Cómo termina la historia? No termina. ¿No termina? ¿Ya notaron ustedes? Ahí debería terminar, pero no termina. Abre una nueva historia. En vez de terminar ahí como las otras dos, agrega una historia diferente. Y aún así, cuando esta historia la agrega, la historia que agrega no tiene final. Al menos no tiene final en este texto. Y ese es el final que nos interesa. Miren, hermanos, lo que les voy a enseñar ahora es tan grave, pero tan grave, que deberíamos de poner mucha atención a esto. Porque aquí no hay un final en esta historia. Y cuando vemos el final que hay después, es un final demasiado triste. Un final muy grave. Allí debería de terminar la historia. La historia debería decir, mataron el mejor vestido y comenzaron a regocijarse. Y luego decir inmediatamente, perdón, mataron el mejor cordero. El vestido no se mata, ¿verdad? Solo que lo hagamos de piel de animal. En fin, allí debería terminar. Y así hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y ya se acabó la historia. Pues no acabó la historia. Porque ninguna de las tres historias la contó para ustedes que son una buena audiencia. No contó. ¿Por qué estaba contando la historia? Porque los escribas y los fariseos, ¿qué hacían? Murmuraban. Y dice, van a ver ahorita. ¿Sí? Les dijo, van a ver ahorita. Y entonces cuenta esta historia. Tome en cuenta que el hijo pródigo es otra historia igual a las anteriores. Pero tome en cuenta que se le añade una historia más. La lección, la repito, gozarse por los perdidos que se arrepienten. Escríbala, esa es la lección. Gozarse por los perdidos que se arrepienten. Ahora hay una pregunta. ¿Y si no te gozas cuando la gente se arrepiente? ¿Cómo titulé el mensaje? Me molesta el perdón. ¿Saben ustedes que hay un montón de gente que se enoja, hermanos, cuando Dios perdona? Ah, pues qué fácil, Dios te perdona. Es algo grave, hermanos, gravísimo. Y nosotros nos molesta cuando nos hacen algo a nosotros, porque queremos seguir con el rencor, con el odio. Nos molesta. Y no, ¿cómo que Dios ya lo perdonó? Pero ¿y yo? Bueno, pues perdónalo. No lo quiero perdonar. Ah, bueno, pues no lo perdones, pues. Pero hay gente que se enoja cuando Dios perdona a alguien más. Pero ¿cómo si esa persona era de lo peor? ¿Por qué? Y esa es la lección aquí. Y es una lección, hermanos, que no estoy inventando. Cualquier persona que se ponga a leer va a ver que los fariseos y los publicanos están enojados con Jesús porque perdona a gente que no merece el perdón. ¿Cómo es posible que Jesús perdone a esos traidores publicanos? ¿Cómo es posible? Son idólatras, son adúlteros, lo vimos en algunas semanas pasadas probablemente. No son buenos hombres, son estafadores. ¿Cómo es posible que Jesús se siente a comer con ellos? Y nosotros que somos la élite de Israel, nos haga a un lado. Y peor cosa, nos ponga al nivel de ellos. También nos llame al arrepentimiento. Imagínense que aquí yo soy el predicador y luego venga Jesús y me diga, tú también siéntate, me vas a escuchar. Pues yo, como amo a Jesús, digo, con gusto. Pero si yo fuera soberbio, ¿qué diría? Señor, yo soy diferente a ellos. ¿Qué te pasa, Señor? Y esto es lo que pasa aquí. Y luego el Señor dice, hijo, tú, ven, yo te perdono. ¿Por qué, Señor, si yo le dije que no? Es algo muy serio. Ahora fíjense bien, vamos a leerlo. Vamos a aprender la siguiente lección que hay en la otra historia, que comienza en los versículos 25 al 32. ¿Cuál es la lección que hay en la otra historia? La lección que hay en la otra historia es: quienes se enojan porque Dios perdona, se enojan con Dios. Escríbala. Quienes se enojan porque Dios perdona, se enoja con Dios. Van a ver qué irrespetuoso el Padre, el Hijo con el Padre. Quienes se enojan porque Dios perdona, se enojan con Dios. Quienes se enojan porque Dios perdona, se enojan con Dios. Digamos que tú tuviste un altercado con un hermano, lo ofendiste, te ofendió. Luego él va y pide perdón a Dios, te dice a ti, estoy arrepentido y perdido. Y tú le dices, no me importa, no quiero tratar nada contigo. Y él va y pide perdón a Dios, Dios lo perdona. Y él te dice, bueno, Dios ya me perdonó y espero que tú algún día lo hagas. No, Dios no te va a perdonar.
Ah, ya te perdonó, y se enoja. Vamos a ver que esa idea cabe aquí tanto como la otra idea. O sea que para las personas que tienen este tipo de sentimiento, la persona nunca va a merecer el perdón. Jamás. Jamás. ¿Ustedes creen que los fariseos creían que los publicanos un día iban a entrar al reino de los cielos? No. No había esperanza. Imagínate vivir en una sociedad donde no hay esperanza. Peor aún, hermanos, vivir en una iglesia donde al que falla no se le ayuda, no se le atiende. Al que falla no se le da esperanza de que va a haber oportunidad de que Dios lo restablezca. Y eso es lo que está pasando con las iglesias. Se creen bien santos y vienen a la iglesia con el cuello parado, bien santotes, a juzgar a todo el mundo, sin darse cuenta que viene uno a la iglesia porque Dios le perdonó todos sus pecados, y viene uno aquí a reformar su vida con el amor y la ayuda de Dios. Yo tengo una pregunta, hermanos. ¿Por qué se enojan los que el Señor menciona en esta parábola? ¿Por qué se enojan? Porque dijimos, los que se enojan porque Dios perdona, se enojan con Dios. Ahora, ¿qué razones les llevan a enojarse, hermanos? Ellos se enojan porque lo que ellos están viendo no es motivo de gozo. El que perdió la oveja vino a su casa con la oveja sana y salva, y cuando llega está feliz y llama a los vecinos y dicen los vecinos: ¿la encontraste? Sí. ¡Ah, qué padre! Pero acá en la historia verdadera, en la vida real, los fariseos, Jesús fue por las ovejas, está bien contento, y los fariseos les dice: vengan a regocijarse. Hombre, ese no es motivo de gozo. Con los pecadores come y los recibe. ¿Ven la similitud de la historia? ¿Por qué se enojan? Porque no hay motivo para gozarse. Vean el versículo 24. Pero en la casa del Padre hay gozo. Dice el 24: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron. Todos los demás están de acuerdo de que hay que gozarse por un pecador arrepentido. El padre, los siervos, todos los que él invitó. En la casa hay un fiestón, de esos fiestones en que se dice se echó la casa por la ventana. Hay un fiestón, hermanos, donde hubo preparativos, donde se llamó a una persona para que los organizara, donde se mató al mejor animal. Y les voy a contar cómo era la fiesta, y vamos a ver cómo todo lo que contenía toda esta fiesta. Ahora fíjese bien, ellos dicen no hay motivo de gozo, pero el padre dice: ¿cómo no? Por eso estoy haciendo fiesta. Ahora fíjese bien lo que dice el versículo 25. Aquí comienza la historia. Dice el verso 25: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Dice Lucas 15, 25. Y su hijo mayor estaba ¿en dónde? Aquí uno se pregunta, hermanos, el hijo no estaba en la casa, pero ¿por qué el hijo no se enteró de todo? No estaba. Ahora, el padre podría haberle dicho al siervo: te vas a la carrera y vas hasta donde está mi otro hijo y le avisas: tu hermano ha regresado sano y salvo, y le dices que se venga, porque como es el mayor, lo que necesito es que venga para que él coordine la preparación de la fiesta. No, el padre no mandó a nadie a avisarle. El hijo estaba fuera en el campo, no mandó a nadie. Y eso no es normal en la cultura que hay aquí, porque en la cultura de acá que hay en esta parábola se rompen todos los esquemas. El hijo va y le pide la herencia al padre vivo, cuando la herencia se le daba hasta que el padre moría. El hijo, falto de respeto, llega y le dice: padre, dame la parte de los bienes que me toca. O sea, ¿me quieres muerto? Todos los contextos culturales que usted lea le van a decir: pedirle la herencia al padre en vida era una grave ofensa, un pecado gravísimo. Era como decirle al padre: quiero que te mueras ya para que me des mi herencia. ¿Y qué hizo el padre? Se la dio. No solo rompió esos esquemas, hermanos. Cuando terminó mal, estaba apacentando cerdos. La historia, para los que están oyendo, era gravísima. Eran animales impuros. Un judío no podía tener contacto con esos animales.
Pero luego tenemos a un hijo que, siendo el mero mero de los hijos, no se le invitó a la fiesta con tiempo, ni se le mandó llamar, ni se le tomó parte para que estuviera en los preparativos. Ahora, ¿qué tan lejos estaba el lugar donde él estaba? Uno diría el campo, pues fuera de la hacienda. No se enteraba rápido, hasta que no se fue acercando al lugar, se oyó que había una fiesta. No sabía absolutamente nada, hermanos. Solamente llegó y vio que había un festejo. Parece que estaba bastante retirado del lugar, porque oyó hasta que estaba cerca. Vea lo que dice el 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la ¿qué? Y las danzas. Ahora, hermanos, ¿qué relación tenía este hijo con el padre? Ya sabemos la relación que tiene el hijo pródigo. Es un hijo que le faltó al respeto a su padre. No tiene ningún respeto por él. Se fue licencioso, vivió perdidamente donde estuvo, hizo lo que se le pegó la gana. Ese no tiene respeto por su padre. Pero este hijo se quedó en casa, ayudaba en el trabajo, no le daba de qué hablar a su padre, ni le causó vergüenzas. Pero aún así es un hijo que no tiene una relación estrecha con su padre, porque el padre ni le avisó que había fiesta, ni lo ocupó para organizarla. Y llega a la casa y luego dice: ¿qué hay? No era una fiesta sorpresa para él, ¿verdad? Era una fiesta para otro. Y llega él y dice: ¿qué hay? Este es el fariseo y el escriba. No se les olvide la historia. Este es el fariseo y el escriba. Por lo tanto, al leerlo, no deben de pensar que es un cristiano que se porta bien, pero que está resentido nada más un poquito. No, este es el fariseo y el escriba. El hijo pródigo son los publicanos y pecadores, pero este es el fariseo y el escriba. ¿Tenían buena relación con Cristo los fariseos y los escribas? No. ¿Tenían buena relación con el Padre? Ellos creían que sí, pero no la tenían, hermanos. Cuando Jesús vino a hacer fiesta y a armar toda la iglesia, ni los convidó para que ellos fueran los organizadores. Ellos esperaban ser los meros. El Mesías casi venía a ponerse a sus pies y decirles: ¿cómo quieren que organicemos todo? Pues no, el Mesías vino y ellos allí. Hasta los invitó a que fueran también parte de su reino. Pensaban que estaban más cerca de Dios que los pecadores, pero no era así. Ahora lea lo que dice el verso 26. ¿Qué hizo cuando llegó? Indagó, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, hermanos. Indagó, le preguntó qué era aquello. Ahora, quiero que vean con atención que en el español la palabra preguntar está en tiempo pasado, dice preguntó. Y en tiempo pasado simple, o sea, una vez. Pero en el texto griego, la palabra que aparece ahí no dice preguntó, dice preguntaba. O sea, sé que estaba este hombre molesto y ansiosa, y repetidamente estaba molestando a este que no era un criado sino un muchacho. En el texto griego, a este al que le pregunta no es un esclavo de esos grandes, es un muchachillo. Y viene y haga de cuenta que le dice: oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no se me avisó? Porque cuando dice preguntaba, dice que le llenó de preguntas. Otra versión traduce repetida y ansiosamente. Así traduce un traductor de griego: repetida y ansiosamente. O sea, el hombre llega y dice: ¿qué está pasando aquí? No, ¿quién organizó esto? ¿Por qué no se me avisó? Soy el pico mero. No, pues es que allá está la fiesta. Sí, pero ¿por qué? Y cuando le responde el criado, hermanos, el hombre estaba bien enojado. Vayan formándose una idea de este hombre. Está representando a los fariseos y los escribas. Parece que había una ofensa para él. Y dice el 27. Antes de leer el 27, yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué sentirías si una persona, hermanos, cercana tuya, padeciera hambre, anduviera ya sufriendo, y luego llegara a tu casa y se había ido por mucho tiempo, y hayas visto tú llorar a tu padre por él, y vieras: mi padre está sufriendo por mi hermano, hizo mal mi hermano,
Y tú siendo el otro hermano y vieras, ¿qué sentirías cuando por fin tu hermano regrese? Si tú amas a tu padre, ¿gozo no sería lo más normal? No dirías, qué padre, mi papá va a estar bien contento. Híjoles, ¿y cómo dices que está? Sano y salvo. Vean el versículo siguiente, hermanos, el 27. Él le dijo, le dice el siervo, ¿qué dice, hermanos? Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Ese bueno y sano tiene implicaciones de cambio. O sea, no vino nada más físicamente bien, es otra persona la que llegó. Porque la palabra sano viene de una palabra griega que indica el carácter también de un individuo. O sea que las noticias eran, ¿cómo decirlo de alguna manera? Pues eran para que uno gritara de gusto. No solamente vino, sino que ahora es otra persona. Vino sano y salvo, como traduce esta versión. Pero también vino de tal modo que tu padre hizo fiesta. ¿Se puso feliz el hombre, hermanos? ¡Qué padre! Mi papá va a estar bien contento. Hazte un lado, no me estorbes, déjame meto a la carrera y me le echo al cuello también. Y deja abrazar a mi hermano, ¿dónde anda? No, hermanos. No, él recibió una muy mala noticia. Está tu hermano ahí. ¡Ching, qué coraje! Había hecho algo malo el hermano y para él no debería ni ser nombrado. Se le dijo lo que su padre hizo. Hizo fiesta a mi papá. Sí. Se le dijo que su hermano había cambiado. No le importó. Esto para los fariseos era inaudito. Dice un escritor, cuando los fariseos y los escribas están oyendo, aparentemente pudieron haber dicho, hasta que alguien va a poner a esa gente en su lugar. Sí, porque ellos están de acuerdo con no con el Padre. El Padre en esta historia es como Jesús. Jesús está con los publicanos y pecadores. ¿Qué hacen los fariseos cuando ven que Jesús está festejando? Lo critican. Pero cuando llega a la historia, dice el escritor, no, aquí dijeron los fariseos, hasta que alguien va a poner a esa gente en su lugar. No nomás a ese muchacho, también a ese padre que no hace bien. Porque nomás está poniendo en vergüenza a la gente. Pero resulta que no era así, hermanos. Porque para ellos era, tienen sus 5 sentidos. Si viene una persona que se portó mal, muy mal, terriblemente mal, le dice, pásate, te vamos a hacer fiesta. A ver, hermanos, ¿quién? De verdad, díganmelo ustedes. ¿Quién de ustedes haría eso? Y ese es el problema, hermanos. Viene alguien bien arrepentido y, ¿sabes qué? La regué. No me importa. Tengo mi dolor aquí. ¡Me engañaste! Y hace uno su show ahí, su orgullo y todo su argüende, y la persona ahí, estoy arrepentido. No importa. Nosotros no vamos a hacer fiesta, porque no aprendemos como el Padre es. Y el Padre te está diciendo, cuando tú viniste a mí, yo hice fiesta. Pero cuando tu hermano viene, a ti no te gusta. Porque tu hermano te hizo algo. Y estos fariseos estaban molestos con los publicanos y pecadores. Los pone como hermanos, hermanos. ¡Qué historia! Los pone como hermanos. Los fariseos son hermanos de los publicanos y pecadores en la historia. Son hijos del mismo Padre. Les dice, es terrible lo que está pasando aquí. Pero no muestra amor por su hermano. No hay gozo en su corazón. Y no se alegra en lo absoluto. Así eran los fariseos y los publicanos. ¿Por qué se enojan, hermanos? Porque para ellos lo que pasó es para enojarse. Ahora, ¿con quién se enojó el hijo, hermanos? Lean el siguiente versículo, el 28. ¿Con quién se enojó el hijo? ¿Qué dice el 28? Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba. Ay, hermanos, qué escena. ¡Wow! Cuando yo la leo, estaba viendo el texto griego y yo decía, está bien enojado, como decimos en español, está mulo el hombre, pero mulísimo. Yo no me voy a meter allí donde está ese cuate, yo no me meto. Pero ¿con quién está enojado? Con su padre. No está enojado con el muchacho, está enojado con su padre.
Porque su padre perdonó a su hermano. Ponga mucha atención a esto, porque este es el tema de la historia. Está enojado con su padre, se niega a entrar y alguien probablemente le dijo a su papá: tu hijo mayor no quiere pasar, ve a buscarlo, o haz algo, no quiere. En la cultura judía, hermanos, en la cultura donde se cuenta la historia, el padre podría salir y agarrar al hijo y traerlo de las greñas o como se le pegue la gana, y delante de todos darle sus buenos. A mí como tu padre no me haces eso, no me haces eso. Ahora es bien difícil, hermanos, que a una persona grande se le pegue, le pegamos a los muchachillos, pero todavía en la cultura judía agarraban la vara y a los grandes, yo soy su padre, y les daban. Pero ¿qué hizo este padre, hermanos? ¿Qué hizo? Vean lo que dice el versículo, y así dice en griego, léalo al final. ¿Qué dice? Le rogaba que entrase. ¡Wow! Hermanos, ¿por qué Dios rogaba? Ese verbo rogaba es tan imperfecto, o sea que en repetidas ocasiones: hijo, pásate, ándale, hijo. ¿Ustedes le hubieran rogado a los fariseos y a los publicanos? Dígame la verdad. ¿Están viendo al Padre, hermanos? Que representa a Jesús, porque Jesús vino a representar a su Padre. Nosotros esperaríamos que el Padre dijera: ¡ah! Aquellos también, pero ahorita los fariseos somos fajazos para que se les quite. No, sale y también le ruega. O sea que el Señor nos da sorpresas. Nosotros estamos en la historia así como: vas a ver que salga tu papá. Y dice uno: sí, también está rogando. ¿De verdad no le sorprende a Dios, hermanos? ¿No le sorprende que todavía Jesús en la historia diga: y sale el Padre y le ruega? Y dice: hijo, pasa, está tu hermano, está sano y salvo, ándale, mijo, mira, están cociendo todo esto. Miren, déjenme les digo cómo era la fiesta. Cuando ellos preparaban el becerro gordo, nosotros ahora ponemos un asador y echamos pedacitos de bistec. No, ellos mataban animales grandes y los doraban grandes, habían troncos de leña y doraban porciones grandes. Entonces cuando uno se va acercando viene el olorcito de la carne bien sabrosa, y cuando se van acabando van echando más animales y más animales para los que siguen. Dicen que se oía la música y las danzas, se tuvo que contratar a personas para que vinieran a tocar y se tuvo que hacer un preparativo. La música y las danzas se llevaba a cabo de esta manera: los hombres y los niños se paraban, hacían un círculo y se ponían a brincar, eso es danzar, daban la vuelta así, y las mujeres sentadas aplaudían mientras ellos estaban divirtiéndose. Entonces uno alcanzaba a escuchar todos estos sonidos cuando uno se iba acercando. Entonces el papá le dice: adentro está el fiestón. Hoy en día, claro, es bien diferente, ¿verdad? Están con la botella de un montón de no sé qué, y bailan bien pegaditos y hacen un montón de cosas y se empiezan a molestar unos a otros. Las fiestas que están hablando aquí no es igual. ¿Pero es pecado hacer fiesta? No, no es pecado hacer fiesta. Él hizo fiesta cuando vinieron y estaban de fiesta. Ahora, hermanos, noten ustedes aquí que el padre salió a rogarle y repetidas veces le dijo que entrase. Ahora, ¿por qué está enojado entonces, hermanos? Porque el padre ha hecho mal para él. El padre ha hecho mal. En vez de haber recibido al hijo, debió, según él, de haberlo echado. Este hijo juzgó a su padre, lo está juzgando. No me voy a meter, lo que hizo mi papá no está bien, no lo voy a apoyar. Se siente con el derecho de enojarse. ¿Por qué creemos que nos podemos enojar cuando Dios hace algo, hermanos? ¿Por qué? ¿Se acuerdan de Jonás cuando se enojó por la calabacera? ¿Se acuerdan? Le dice: ¿estás enojado, Jonás? ¡Mucho me enojo! No le dice Jonás. Así le dice: mucho me enojo. Bueno, dice: a ti no te costó nada, y a mí todas esas almas que se iban a perder. ¿Tú crees que no iba a estar yo así? Y aquí está este que se siente con derecho. Todos nosotros, hermanos, en alguna ocasión podemos sentir lo mismo. Y este está enojado con el padre, pero se atrevió a juzgar a su padre. Hermanos, levantarle un falso al padre es añadirle un pecado. ¿Ustedes creen que Dios peca, hermanos? ¿Y por qué con nuestro comportamiento mostramos que sí creemos? Yo no voy a esa iglesia. Allí puro hipócrita. O sea que Dios está tolerando una bola de hipócritas. Y la palabra que se predica no es la palabra de Dios.
Nos ponemos en el papel de Dios y Dios ni se porta como nosotros, se porta diferente. Eso no es lo que ha enseñado Dios. El plan de salvación no funciona de esa manera. El llamado es, las puertas están abiertas a todo el que quiera venir. Y si has fallado, y por más grave que sea tu pecado, mi hijo va a pagar por él. Ven, te llama al arrepentimiento, te conmueve. Y cuando uno está arrepentido dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, haz conmigo lo que quieras. Y entonces el Padre dice, pónganle el mejor vestido, denle el anillo, maten el mejor animal para él. Este es el Padre. Y cuando viene el otro le dice, tú también pásate a la fiesta, ándale, gózate con nosotros. Pues no quiero, está enojado con él. Y los fariseos están enojados con Jesús, lo juzgaban, lo menospreciaban y le señalaban sus faltas. A los pecadores recibe y con ellos come. Pero ¿por qué están tan enojados? Porque se creen bien santos. Miren lo que dice el verso 29. Fíjense las palabras que le expresa al Padre, hermanos. Dice el 29, mas él respondiendo dijo al Padre, he aquí. Esa palabra he aquí es mira, Padre. Es una forma irrespetuosa de dirigirse ahora al Padre. El otro viene y le dice, Padre, de pecado. Y este le dice, no, mira, Padre. Aquí tradujeron he aquí, pero la palabra es mira. O sea, le llama la atención y le dice, mira, pon atención. Mira, dice el pasaje. Así traducirá otra versión que ustedes traen. Dice, he aquí, tantos años te sirvo. La palabra que se usa para servir es escrito esclavo. Yo te he servido como esclavo. Pero vean nada más lo que agrega. No habiéndote desobedecido, ¿cómo, hermanos? Qué frase, hermanos. No, hombre, si son bien soberbios. Qué frase. No habiéndote desobedecido, jamás. ¿Qué estaba haciendo ahorita? ¿Qué gente? ¿Qué estaba haciendo el hijo? ¿Ven? ¿Qué gente, hermanos? Pero él está basado todo en sus obras. ¿Por qué? Porque la salvación de los fariseos era por obras. Y la gente ahora ha confundido la salvación y también la basa en las obras. No eres digno de mirarte si no eres como ellos quieren que seas. No te he desobedecido, dice, más. Y luego vean lo que dice la siguiente parte del versículo. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con quién. No con el Padre, con mis amigos. O sea que tenía sus amigotes. ¿Sí? ¿Tiene amigos? No sabemos con los que se juntaba. Jesús está mencionando a unos amigos que los tiene que tener cercas. Él quería para irse a gozar con ellos. Ahora van a descubrir ustedes que este hijo también es avaricioso. Quiere y está esperando que el padre se muera para que también le dé lo que le toca. Le interesan los bienes. A mí hazme también la fiesta. Ponme en primer lugar, hazme brillar. Quiere que el padre lo diga, este es el mero mero. Miren, nunca me ha desobedecido jamás. Y este es bien obediente, es esclavo. Miren, trabaja como un esclavo. Pero el padre dice no. ¿Por qué? Porque delante de Dios todas las cosas que hagas nunca llegarán a pagar la salvación. Jamás lo van a hacer. Y confundir eso, hermanos, con la salvación es un error gravísimo. Porque entonces nos vamos a sentir soberbios por nuestros méritos y nuestras obras. Ahora, sigamos leyendo, hermanos. Dice el 29. El 30, perdón. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Cómo ponerlo aquí, hermanos? Esta parte, hermanos, es la que a la gente le encanta hacer. Voy a hablar de los errores de los demás para engrandecerme yo. Y empieza por los más graves. Te faltó al respeto. Te dijo, Padre, dame la parte de los bienes que me tocan. Casi te dijo, muérete porque ya quiero mi herencia. Y luego después fue y se gastó todo. Y fíjense, con rameras. O sea, la cosa, eso hace. El otro, el hijo que rumbroso, yo te sirvo como esclavo, orgulloso, no te desobedezco jamás, interesado, no me has dado nada. Y este, hermanos, no vino a pedir nada. Pero cuando él se pone a juzgarlo, dice, todo se lo gastó con rameras. ¿Qué dice? Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, te pidió todo el dinero y luego se fue y se lo gastó con rameras. Hermanos, todos los pecados visibles así son.
Cambian las personas cuando saben que alguien comete pecados visibles. Pero los invisibles, eso sí, se los guardan y todo. Yo soy mejor que él porque él falló. Y es lo que le está diciendo. ¿No le está diciendo eso, hermanos? Eso le dijo, yo soy mejor que él porque él falló. Pero ¿cómo vino el hijo, hermanos? Vino y le dijo el hijo: Padre, me gasté los bienes con rameras y vengo a pedirte más para ir a gastármelos otra vez. ¿Eso dijo el hijo? No. Dijo: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Pero fíjense bien que el otro siempre va a hablar mal del hijo, el otro para ponerlo en mal, para que el padre no lo perdone. Señor, imagínense a alguien orando y diciéndole: Padre, no lo perdone, no se lo merece. ¿No hacemos eso, hermanos, cuando le tenemos odio y rencor a otra persona? No lo decimos con palabras, pero con los hechos lo manifestamos todo el tiempo delante de nuestro Padre. Déjenme terminar la historia. Lo que el hijo está diciendo es: Padre, deberías de disculparte conmigo. ¿No es cierto eso, hermanos? Padre, tienes un error, deberías de disculparte conmigo, porque nunca hiciste lo que hiciste con tu hijo conmigo. Tienes un mal comportamiento y una decisión apresurada. A veces cuando se le predica a la gente el evangelio, hermanos, y le hablamos del bautismo, y luego la gente dice: ¿ya lo bautizaste tan rápido? No, tiene que hacer obras dignas de arrepentimiento. O sea, tiene que ganarse la salvación después, porque el bautismo no funciona de esa manera, pero la gente eso hace. No, yo creo que es muy apresurado. Y todo eso se aplica a un montón de cosas. Ya lo perdonaste tan rápido y luego si falla otra vez, ese no es mi problema, yo tengo que perdonar. Porque si yo no perdono, el Padre no me va a perdonar. Ahora, según a los ojos del hijo, el otro hijo debería de haber sido castigado. Te avergonzó como padre, te menospreció, andaba con rameras y le premiaste con el mejor becerro. Debería ser castigado. Es más, deberías de disculparte por lo que hiciste y echarlo para siempre de aquí. Según la ley hay que matarlo por lo que hizo. Sí, el que se metía y le faltaba el respeto a los padres, había que matarlo. ¿Qué quería el hijo? Que acabaran con su hermano. ¿Por qué le tiene tanto odio al hermano? ¿Pero qué dice el padre? No, yo hice lo que debía haber hecho, versos 31 y 32. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y luego dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es. Eso es lo que hicimos. Ahora vamos a terminar. ¿Cómo termina la historia? No termina. Agarra al hijo que está enojado y dice: está bien, padre, y lo abraza y se meten juntos y se abraza con el otro hijo y se aventaron una semana de fiesta. No dice. Se hizo el berrinchudo, se dio la media vuelta y se fue y no volvió a regresar a la casa. No dice. La historia no termina, porque la historia la van a terminar los que están sentados escuchando, porque aquí hay de dos: o se unen a la fiesta o se pierden por no entrar en la fiesta. Pero ¿qué hicieron ellos, hermanos? Sigamos leyendo el capítulo 16 y Jesús sigue hablando y les cuenta otra historia y él sigue ahí. Y vean la actitud de los fariseos y escribas y los que están ahí, a ver si cambiaron. ¿Qué dice el 16:14, hermanos? Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros. ¿Y qué dice? Y se burlaban de él. ¿Aprendieron algo de la historia los fariseos y escribas? No, que iban a aprender. No, pero espérense, vayan ahora al capítulo 20 de Lucas 9 al 19 y vean la historia que les cuenta Jesús a ese mismo grupo y vean lo que ellos deciden hacer. Lucas capítulo 20 versículos 9 al 19. ¿Ya lo tienen, hermanos? Escuchen la historia que el Señor les cuenta a este mismo grupo y lo que ellos deciden hacer. Uno diría: no, estos van a cambiar, se van a unir a la fiesta. No, vean lo que dice. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Allí se la rentó a los labradores, esperaba que le pagaran. Y dice: y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Acuérdense que hay una audiencia. La parábola tiene una audiencia y esa audiencia va a decidir a quién aplica la parábola. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpearon y afrentando
y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar al tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, ¿qué dice? Herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea de quién, nuestra, dice. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? ¿Qué respondieron? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, ¿qué dice? Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues? Es lo que está escrito: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y luego lean el 19. Fíjense lo que dice el 19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. ¿Cómo termina la historia de este hijo y este padre? Si la pudiéramos continuar. El hijo agarró al padre y ¿qué hizo con él? Lo mató. Así termina la historia. Porque el padre en ese pasaje es representado por Jesús. El hijo pródigo son los publicanos y pecadores. Y el otro hijo, el otro hijo son los fariseos y los escribas. ¿Cómo terminaría la historia? No entró a ninguna fiesta a los fariseos y los publicanos. Agarraron al padre. Estoy hablando de la historia, no del Padre Celestial. Y lo mató. Así termina la historia. El hijo no aceptó lo que el padre hizo nunca. O sea, los fariseos y publicanos nunca aceptaron lo que Jesús hizo. Y aún oyendo una historia donde los labradores matan al hijo, ¿qué hacen ellos? Hacen lo que la historia dice. Querían echarle mano para matarlo. Y cuando tú lees Lucas en el capítulo 22 y 23, tú encuentras que ellos son los responsables de que Jesús hubiera sido asesinado. Hermanos, esta historia es una historia que se aplica a cualquier perdón. Si tú te enojas cuando Dios perdona a otros y tú te la pasas señalando las faltas de otros, porque lo hizo este hombre, el padre ya había perdonado al hijo y el hijo se sintió de derecho de sacarle las faltas a su hermano. El padre pudo haberle dicho: ¿y tú quién eres para sacarle las faltas y yo ya lo perdoné? Si tú eres de esos creyentes que son santurrones, porque así se les decía a los de la iglesia católica, santurrones, porque se creen mejor que los demás, piensa en esta historia. Porque si no respetas a tiempo y reconoces a tiempo la voluntad de Dios, y te gozas cuando alguien se arrepiente, y te gozas con esas personas, y estás feliz porque la gente ha cambiado, estás como los fariseos y los escribas. Y cuando te enojes por eso, acuérdate que cuando te enojes porque Dios ha perdonado a quien ha pecado, cuando consideres injusto ese hecho, cuando señales con el dedo al arrepentido, estarás juzgando a Dios y no a nadie más, porque eso hicieron los fariseos y los publicanos. Finalmente, este tipo de personas matarán también a Jesús en sus vidas, porque no les gusta el cristianismo, no les gusta cómo se vive, no les gusta que el Señor perdone a alguien que les hizo tanto mal. Esta es la historia que hemos venido estudiando en estos 3 domingos que hemos estudiado. No estamos justificando a los pecadores con los mensajes, estamos enseñando que si una persona que pecó se arrepiente, Dios la perdona. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Gozarnos con él. ¿Perdonarla? No, a nosotros ni nos hizo nada, o solo que te haya hecho algo a ti. ¿Qué tenemos que hacer? Gozarnos con Dios, porque alguien se ha arrepentido.
Porque cada vez que alguien viene a las aguas del bautismo, decimos, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pero también debemos de decirlo cuando una persona se ha arrepentido y viene arrepentida con Jesús, y Dios le ha perdonado su pecado. Finalmente, si sigues duro de tu corazón, si no eres una persona que vive el perdón de Dios, matarás también al Hijo de Dios en tu vida, porque te parecerá injusto que Dios perdone a quien aparentemente te han hecho tanto mal. Así termina la historia, hermanos. No gozarse porque alguien se arrepiente es enojarse con Dios porque Dios le ha perdonado. Estas lecciones que hemos estado estudiando tienen el propósito de enseñarte: cualquier persona que venga arrepentida al Señor, debemos gozarnos por ello. Pero si un pecador no se arrepiente, no hay por qué gozarse. Y así pasó con los escribas y con los fariseos. Dios les bendiga, hermanos. Este es el mensaje de esta mañana. Dejo lugar a mi hermano, que va a estar presidiendo. Nuestro hermano Edgar, le toca la dirección. Aquí está el boletín arriba.